Imaginaros que vais tan tranquilos con vuestra mochila nueva y empieza ñec, 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 ñec. A ver, un ruido así durante horas, cada paso que das. Ñac, ñac, ñac. Te vuelve tarumba. Os lo digo por experiencia que ya tuve un problema con Osprey, con una de las primeras Exos, y resulta que ahora que Decathlon se ha inspirado en Osprey, va y se inspira también en los problemas. No os asustéis, obviamente hay dos soluciones, sobre todo cuando hablamos de Decathlon. Fantásticos días desde Melon Bites. Ahora no hace ningún ruido, no hace nada. Ahora he tenido que hacer una chapuza, pero me gustaría contaros esto desde el principio. Esta mochila os la he recomendado hace muy poco porque hice 3 rutas con ellas bastante amplias, con bastante material en la mochila, y fue, la verdad, una delicia llevarla. Me pareció una mochila correcta por el precio, detalles que se podían mejorar, pero en general no estaba mal. El problema fue al final de la 4ª ruta, que empezó a hacer algo así. Estoy poniendo un poco en duda las pruebas del material que hace Decathlon, porque creo que en las fechas que estamos, que haya tenido este problema con esta mochila que yo os recomendé precio-calidad, pues me parece un poco dudoso. No sé si esas pruebas que hacen, si una vez han terminado la prueba se la ponen otra vez y se hacen una ruta, o si simplemente no se ha desintegrado, pues lo dejan. Con la Osprey, que era una de las primeras Exos que hubo, no tuve más remedio que devolverla, me mandaron otra, luego me dijeron que le echara un spray de silicona, lo probé, duró nada, 2 kilómetros, y luego empezó otra vez con su ñac, ñac. El caso es que me puse a estudiar la mochila de arriba abajo y estuve haciendo pruebas y cambiaba la talla y miraba a ver, suena más así, suena más asá, cuesta arriba, cuesta abajo, y era simplemente cada vez que daba un pasito. Se incrementaba quizá cuando iba hacia abajo, pero fijaros que llevo el peso en la cadera la mayor parte. Era un poquito de peso en los hombros, no mucho. El caso es que al final, después de mucho revolver, me di cuenta que eran unas cintas que sujetaban la parte de arriba de estas correas con lo que es el aluminio lateral. Esas cintas, cuando andabas o tiras de esa correa, se mueve para arriba y para abajo, y la fricción que produce la cinta, no sé si será nylon, tiene toda la pinta, contra el aluminio, hacía ese ruido. Hay una solución obvia con Decathlon, que es que normalmente, si estás dentro del periodo de devolución de 60 días, no vas a tener problemas. Si te surge más tarde, pues por garantía, pues puedes hacer una queja. Yo creo que no pondrían pegas. La otra solución no es la mejor, pero digamos que si os pilla de travesía durante varios días, o no podéis devolver la mochila, o no os hacen caso por el tema de la garantía, yo he puesto un poco de Gorilla Tape de aquí a aquí y evito que esta cinta esté rozando con el aluminio directamente, que es lo que a mí me ha provocado siempre el ruido. Y sobre todo quería compartirlo con vosotros porque es una mochila que he recomendado por el precio y creo que tenéis que saber esto y actuar en consecuencia, obviamente, que a lo mejor no os pasa nada. Cualquier duda o comentario me lo dejáis como siempre en la descripción y voy a seguir disfrutando de este pedazo día y nos vemos en el próximo vídeo.